salimos entramos a las 7, ¿verdad? Salíamos a las 8, imagínate. Solo imagínate. Entramos, mira, ¿y sabes qué? Mi papá a las 11 ya no estaba haciendo así, porque la casa que está cerquita de ahí de nosotros, papá. Estaba así. Y dice mi papá hacía así nomás, y ya sabíamos nosotros que teníamos que salir a traer las vacas o dejar almuerzo, pero algo teníamos que salir, ¿verdad? Entonces no había tiempo de hacer deberes, es mentira. Es mentira que uno hacía deberes, la verdad que no quedaba tiempo. Estamos hablando del tema que cómo era antes cuando uno estudiaba, los sacrificios que uno hacía para que uno ir a la escuela. Entonces, uno visitó al amigo Sergio. ¿Qué le pasó al amigo Sergio cuando le preguntaron cómo se llamaba el departamento donde vivía? ¿Cómo dijo Sergio? No, yo no vivía en ese departamento. Ya le cambió la... Miren los chismes. Así son los chismes, fíjate. Es que me está alzheimer. ¿Cómo se dice tú? Es que fíjate que Sergio, que se preguntaron a Santiago en la escuela que cómo se llamaba la capital de Chile. ¿Cuál, Santiago? Y no se acordaba Santiago cómo se llamaba. Es Santiago, el papá de Dali. Entonces, no, era otro Santiago, no era Loma. No sé qué el chiste era que la capital de Chile se llama Santiago y Santiago no se acordaba cómo se llama la capital. No, pero siendo honesto, de verdad. Yo creo que todos los que vivimos en el campo, a nadie nos quedaba tiempo de leer un libro. Pues estaba pasando, no había tiempo. Fíjese, no llevaba uno. No había tiempo. No llevaba uno demasiado, bueno, calificaciones. ¿Sabes lo que pasaba? Bueno, a mí me pasaba eso, de que durante tú estabas en el tiempo de estudio, como que sentías que no avanzaba mucho y no estudiaba mucho, como tú dices. Pero cuando uno se acercaban los exámenes finales, los mejores, ¿te acuerdas que ahí se ponían las pilas uno pues, a pasar el ayudaban un poco los maestros porque le daban a uno lo que se llamaba el cuestionario, que le escribían la respuesta y la pregunta para uno estudiar. Y la practicaba uno. Lo malo es que ni siquiera eso tenía tiempo uno de estudiar a veces. Sí. Es que los papás a uno en el país no traen mi cortito. Era duro. No traen Por cortito. la necesidad. Sí. No, y recuerda que también lo que sucedía en el campo también de que los hermanos mayores les tocaba trabajar, ayudarle al papá a las milpas para poder ayudar a crear los hermanitos pequeños, los hermanitos. No. Entonces, y te ponían como, pues sí, te ponían tus obligaciones, más. Hay unos que le tocaba ir si tenía vacas, a las vacas. Otro a traer leña, otro ayudarle a dejar el almuerzo, otro a ayudar a la milpa. ¿Así? En mi casa fue No, pues diferente. es diferente, ¿no? En mi casa fue diferente, mira, yo lo digo porque es la neta, y si sabe que se pica, que se rasque. Pero la verdad, mira, en mi casa, ¿qué hacía? Mira, los mayores, mira, tomando. Las primeras mujeres que se nacieron, se fueron a la chironda. Se fueron, una se casó y la otra no, otra se fueron. Ajá, sí, y luego después, ¿qué pasó? Yo era la que... con Dios. Se casaron con Dios. Ay, mi novio con Dios, mira la gran tranca que le metía. No, ahí tocaba. No, es que es verdad, mira, vamos a ser honestos, es verdad. Mira, como te digo, en nuestra casa pues no pasó así, porque los mayores pues ellos disfrutaron, porque disfrutaron. Ya de mi hermano que mataron, ¿verdad? Para yo para abajo, ya era de que nosotros teníamos que ir a abonar, que teníamos que ir a desherbar, que teníamos que ir a traer agua, a traer leña, a traer zacate. O sea, éramos los burritos de mi papá, porque no habían, los mayores se fueron. Y entonces, Sergio, ¿qué es lo que o sea, después de que tú estudiabas, qué es lo que te tocaba a ti tocarse hacer? O sea, Pues en la casa nada, porque en la casa según... No sé, afuera, digamos. Era del trabajo oficio de las hembras, ¿verdad? Pero era más... ¿Tú tengas pena? Gracias, sí. ¿Tú tengas pena? Era más que había que agarrar el almuerzo para llevárselo a los hermanos y al papá al trabajo. Y quedarse trabajando el resto del día. Sí quedaba uno, sí. Entonces ya después en la tarde, pues cuando uno regresa, ya lo que sale es a ir a jugar con los amigos. Bueno, nosotros en el cantón realmente tuvimos como decir, el privilegio que teníamos la escuela cerca y la poca gente que trabajaba en el campo tenían los terrenos cerca del lugar. Entonces, por eso no te fijabas que mucha gente mantenía... Sí, pero igual nosotros también teníamos el terreno que tenía mi papá ahí donde hizo la casa, pero como de tanto trabajarlo, los terrenos se cansaban. Tocaba agarrar otros. Por eso mi papá alquilaba en otros lados, a veces a una hora de casa. Entonces eso era súper tremendo. Sí. Como no sé si les conté la historia de que mi hermano Elmer y yo una vez trabajando allá lejos, solo estaba él, mi papá y yo. Cuando nos íbamos a ir para la casa, pues cargamos el caballo con la leña, ¿verdad? Leña le traíamos al caballo, entonces mi papá
se iba a ir por otro camino. Y mi hermano Elmer y yo nos fuimos por supuestamente donde había que irse para la casa. Y como en ese tiempo, cuando llueve mucho, se hacen así de hondos los pantanos, ¿ves? Y el caballo se enterró en el lodo, no podía ni salir. Gracias. Y mi hermano Elmer, pues estaba como de unos 14 años y yo como de 8. Entonces no sabíamos cómo íbamos a hacer para sacar el caballo de ahí, con leña y ya tarde y lejos de casa. Y pensando y sabiendo que mi papá no iba a llevar esa ruta. Pero a saber, quizás Dios hace las cosas porque de repente mi papá llegó ahí donde estábamos nosotros. Y ya él nos ayudó a sacar el caballo de ahí, Pero 2 hipotes ahí. Ajá, y no podíamos sacar el caballo porque habían enterrado en el lodo ahí. No, tío, sí. No, los tiempos de antes eran difíciles, tío. No era fácil. La juventud de hoy lleva cosas más que antes. Y llegábamos a la casa, pero con un caimiento de pies. Y todo enmozotado ya cuando uno uno. se tiraba, pero yo nunca tuve ni cama. En Ya. el suelo dormía. No, hombre, yo me tiraba en el piso de cerámica, tenía mi papá ya. Porque como él hacía eso. En el suelo así se tiraba uno a dormir y ni sentía uno que horas El caimiento que llevaba uno. de cansado. Sí. Más que tenía los terrenos así, los cerros y oye que... Ay, como allá son los cerros, ¿eh? Por eso sí. Pero es feliz Yo uno. de resbaladero, yo ahí en el tiempo que estudié, yo eso de ahí. Nunca lo vi que trabajar, ¿por qué nunca lo vi nunca lo vi trabajar? trabajar. ¿Eh? Todos eran licenciados. Dice que los hombres casados con hijos y a jugar chibola se ponían. Arnoldo. Todo el mundo trabajaba. Arnoldo. Es alto. Ese callito, ese es el que le quitó el pelo al pobre. Solo al pobre chaneque, lo Arnoldo, vieron, chaneque. El callito lo dejó hasta sin ceja. ¿A quién? Arnoldo. Al tío, mira Callito, ajá, te estamos descubriendo ahí. Mira, oye, que era malilla tú. Al tío Noldo. Tío dele. Sí, el tío Noldo le quitó las cejas al tío Noldo, Callito. Un día llegamos a la escuela y ya lo vimos así con el pelo todo mal cortado. Tijeriado. Y sin cejas. El chivote, ¿ves? Qué desgraciado, Sí, era mira. malilla de ahí. Ese primo Callito. No, son cosas serias de Es malía, verdad. Callito. Estudió contigo, el primo Callito. Sí, Allá en Minnesota lo va a estar viendo ahorita, yo lo voy a mandar Sí, saludos. pero imagínate que travieso. Imagínate. El pelo y la ceja le cortó. Qué de barbaridad. Arnoldo como era medio. Ahorita, ¿no? Y todavía está vivo Noldo, gracias a Dios. Y a las dificultades que ha tenido en su vida de pobreza y todo eso, Sí. ¿no? Como es la No. ironía de la vida que no importa que tanto dinero tenga alguien o que también se alimente, se puede decir así, Sí. las enfermedades Sí. No, porque faltan, tío ¿verdad? Alfonso decía que era el Arnoldo y Gerardo eran los hombres más felices del cantón, porque ellos nomás se preocupaban solamente por comer y dormir y no por nada más material, de cosas materiales. Se preocupaban por tener mujeres también, pero no podían, pues esa era la preocupación. Estaba perla. No hallaban porque como no era muy agraciado, Está padre. perro. Está perro. No, pero fíjate que a pesar de cómo han sido ellos, pero han durado bastante, fíjate, porque Arnoldo está bien paradillo todavía. Entonces, en serio, perdón, ¿de qué años, cuántos años estudiaste más o menos tú en la 9. escuela de Resbaladero? Desde el primer grado. a sí. noveno. A los 7 años que empecé. Sí. Ahí, en la Universidad de Resbaladero. En ese tiempo no había bachillerato ahí. No había todavía sí. Solo hasta 9º grado. También cuando yo me vine no había bachillerato. Hasta No, noveno había había. después. Sí, no había cuando Yo creo que el bachillerato llegó como en 92 quizás, por ahí, sí, 93. sí. Sí, porque mi hermana Morelia ahí sacó el bachillerato. No, qué así. Ella que vive en Costa Rica. Es la que estuvo allá conmigo, sí. Hoy aquí vive en Charlotte. Ah, ok. Sí, Sí. yo Cuando creo mi que- mamá se agravó, se murió, mi mamá no tenía nadie de los hijos Allá de con ella. con ella. Entonces mi hermano Salvador, el finado, le dijo que tenía que ir A cuidarla. a cuidarla. Yo el 89. Como a mi sí. mamá la Ajá. desahuciaron, pues ella duró enferma mucho tiempo ahí en casa. Ah. Entonces no había quien. Pero mira qué bonito que ella tuvo la voluntad y el, ¿verdad? Pues y el no tiempo de tanto, cuidarla. La voluntad fue más que le tocó porque realmente no había otra opción. Ah. Mi hermano Salvador le exigió porque pues era injusto también que mi mamá no tuviera quien. Sí, quien la ayudara. Sí. Pero mi hermana Morelia estaba feliz allá en Costa Rica. Estaba con la otra hermana y le había gustado allá.
Qué bueno. Entonces, pero cuando mamá murió, es que se agravó de su cáncer. Ah. Duró varios meses ahí en cama, en casa, ella sufriendo. Está duro. Entonces ahí Morelia estuvo con ella. Esa enfermedad es muy dura, la verdad. Sí, duró como unos 8 meses. Bien Pobrecita, grande. qué sufrimiento, imagínate. Dicen que cuando murió ya no parecía ni... No, porque se ponen bien delgaditas, o sea, Sí. pierden todo el color y eso. ¿En qué año murió tu mamá? En el 1996, En el 96. ¿Tú te viniste en el 95, 95? Un año tenía que estar acá. Ay, qué duro. 19 años tenía yo. ¿Tu papá falleció después? Mucho después, sí, unos 10, 12 años después. Como en 2000 y algo. Unos 2007, 2008 creo que murió. Cosa seria, va. Como para las cosas, va. Sí, yo casi pude ir a enterrar a mi papá, pero no pude porque yo saqué permiso para ir. Mi suegra iba a ir para allá y yo traté de hacer el viaje con ella, pero como cuando hay que aplicar para un permiso, uno depende de la aprobación de inmigración. Sí. Y no me lo aprobaron, mi suegra tenía el viaje, se fue. El día siguiente que mi suegra llegó allá, murió mi papá. Uy, uy, uy. Y a mí me viene el permiso una semana después. Buena suerte. No, que antes costaba también para que aprobaran los Y permisos. no tanto, ¿no? no tanto. En ese tiempo cuando mi papá murió ya no tanto, ya más o menos si uno ponía una emergencia, ellos se lo daban durante de 1 mes a 2 meses. Pero de igual manera no me salió a tiempo. Así que ni uno de mis 3 seres queridos, cercanitos, Pudiste pude ir a ver. enterrar. Es duro, es duro. Sí, sí, no, es la misma. Porque ves que uno quiere ir y pues sí, lastimosamente, ¿verdad? No se puede, va. Pero Muchas está bien. personas han pasado por esos Ah, sí. casos. Sí. No es fácil, pero para uno. Yo, cuando mi mamá murió, yo ya tenía el permiso a través de mis hermanos, el que le llamaban el asilo político. Ajá, de serlo, sí. Pero en el tiempo, Por conveniencia, información ¿verdad? había todavía, entonces Sí. nos mandaron una carta de defunción allá y nos fuimos con mi hermano Salvador, él nos llevó a Edelmira, a Joaquín y a mí. Fuimos allá a Manhattan, Ujú. a las oficinas principales de inmigración a ver si nos dejaban ir con permiso. Pero la inocencia y el no saber y que en esos tiempos pues no era fácil que la gente estuviera muy al tanto de cómo se hacían las cosas. Cuando nos atendieron ahí los de las oficinas de inmigración, nos pidieron la información de que íbamos, ya les dijimos y les mostramos la carta de defunción. Regañados salimos más bien, Oh. porque ellos la querían ver traducida Ah. en inglés. Pues sí, pero como no sabían, o sea, Y no para era. eso, pues uno tendría que haberlo hecho con un notario, Claro. porque tiene que ser oficial. También Entonces, notarizado. una muchacha ahí puertorriqueña, siempre hay gente buena, Sí, Para claro. traducir. nosotros preguntamos allí si alguien nos la podía traducir y ella dijo que ella podía. Ella no preguntó el caso, más bien se sintió triste, ¿va? La situación. Y tradució ahí al inglés. Y cuando se lo presentamos de regreso a la vieja esta de inmigración, regañado. ¿Otra vez? Otra vez. Ay, Dios mío. No estaban No, autorizados. digo, esto no tiene validez, digo, tiene que ser hecho por un abogado. No estaban Sí, por el autorizados, sello. el Por el sello, no tenía el sello. Ujú. Así que ya nos fuimos para la casa tristes y dolidos otra vez. Bueno, siempre, ¿verdad? Ujú. Que ya no íbamos a poder ir a... Sí, pero aparte que esa es una herida que nunca la sana uno. Luego se queda uno siempre con eso. No, porque yo ya fui después, a los 13 años, fui la primera vez y ya mi papá ya no estaba tampoco. Entonces fui al día de finado, gracias a Dios pude ir y pues entre felicidad Y y tristeza. dolor porque llegué a Sí. mi casa donde ya no estaban ellos Ujú. y fui al cementerio, ¿verdad? A Claro. enflorarlos y uno pues se pone un poco nostálgico. Ah, pues y- claro, y imagínate. doloroso. Sí. Y más que Justin tenía como 4 años Ah, pues. y él conoció a mi papá Ah, O él sí lo y él conoce. supo, ahí está, yo le dije que ahí estaba el abuelo Chong. Me dice, y
y no lo podemos sacar porque yo no quiero verme. Inocencia, Yo casi me puse a llorar, pero como soy que no me gusta mostrar mucho el llanto, me hice de el los fuerte, panes, el fuerte. como se dice, volteé a ver para otro lado y no le puse pensamiento a lo que estaba el niño, a lo que me dijo él. Porque sí, ya. Sí, no, era normal que... Entonces, pero son cosas que pasan. Sí, Sí. en la vida, sí. Hay mucho que Pero pasar. es uno lo que uno siempre ha soñado y ha pensado cuando uno se viene para acá, que uno llegara a su país y ver sus padres uno en primer lugar, ¿no? Sí. Y la gente que uno siempre ha querido, ¿no? Pero lamentablemente... Pero como es parte de la vida, o sea, no hay Son quien cosas no que va a uno pasar no por quiere eso, o aceptar, sea. pero Sí, bueno, una de las razones Hay que por las aceptar. cuales yo no viví mucho en Costa Rica fue eso. Yo extrañaba mucho a mi mamá. Sí, claro. Y a mi papá, pero mi mamá yo era muy conectado con ella. Sí. Entonces yo en Costa Rica me costó por eso, porque pues tenía 16 años y la vida de un campesino donde es libre y se divierte uno hasta con solo cortar chilillos de chupamiel y cosas Sí, así, hasta con eso es se divierte cierto, uno es cierto. y se va a vivir a la ciudad, capital de otro país, Sí. Es cierto. a estar encerrado, entonces no Sí. pude hacerla mucho allá. Entonces, aprovechando que hemos tocado este tema de parte de tu vida, vamos a cerrarle, vamos a dar un consejo a las personas que están viendo que tienen a sus papás o sus abuelos, que los disfruten, ¿verdad? Y que traten de portarse lo mejor posible, porque no todos tenemos la oportunidad de tener los padres o los abuelos. ¿Verdad? ¿Qué tu consejo que le Que das? los disfruten y que les den cariño, porque los papás, yo hoy soy papá, uno siempre necesita el cariño de sus hijos y si uno se arrepiente ya cuando no los tiene, los momentos que tal vez les pudo hacer más afecto hacia ellos, porque por último los papás viven de las Mira. acciones de los hijos buenas para con ellos. Ok. Bueno, vamos a cortar este video. Gracias, Sergio, por el tiempo que te has tomado de compartir con nosotros parte de la historia de tu vida, un gran amigo de la infancia, de nuestro cantón. Ahí, así que yo sé que muchos lo van a conocer, que estudiaron contigo ahí, el Callito, ¿quién es más de Repladero? El primo Lenny, ¿quién es más del Maicillo? Sí. ¿Quién es más? Al Así que- Checho Bayamo. a mi primo Checho que vive en New Jersey. Checho Bayamo. Se llamo. Si alguien le debe algo a Sergio, aquí está para que le manden la deuda. Y con intereses. Y con intereses. ¿verdad? Y mucho interés ya. ¿Ya? Y si alguien le hizo bullying en la escuela, que le pida perdón. También. Que se hinque para se que le hinque. pidan perdón. O sea, y Ah, cuando alguien me hacía bullying ahí mismo arreglaba Ahí la va. cosa. claro. Bueno, gente, gracias por el tiempo que se tomaron de ver este videito. Espero que les haya gustado. Estoy pendiente del siguiente videito. Y suscríbete y dale like. Suscríbete, dale like, compártelo.